Gracias por este privilegio de poder presentar a nuestro orador principal, el abogado, escritor, político y periodista nicaragüense, Sergio Ramírez Mercado. Me han dicho que tengo 5 minutos para ello, lo cual es una menuda tarea. Si hablo del escritor y su obra, con la sola numeración de lo escrito desde aquellos primeros cuentos de 1963 y su primera novela, Tiempo de Fulgor, de 1975, y su último libro, Tongolele no sabía bailar, de hace unos meses, y que tanto ha enojado a Daniel Ortega, censurado y vetado ese libro. No habría tiempo con lo que resta de las horas de la mañana en Uruguay y las primeras de la tarde. Si hablamos de las decenas y decenas de libros y de las traducciones a más de 20 idiomas, y si hablamos de los premios, el último, el Cervantes, en el 2017, tampoco nos daría el tiempo. Y lo mismo si les cuento del político, del intelectual que desde fines de 1970 se enfrentó al somocismo, que se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, junto a nuestra querida Violeta Chamorro, entre otros, que asumió después de la caída de Somoza, al electo vicepresidente de la República con Daniel Ortega, al presidente de la Asamblea Nacional, al legislador, al renovador y disidente, al vetado, al perseguido, al exiliado y acusado de traición y de incitar al odio y la violencia. Tampoco tendríamos tiempo, nos daría ese tiempo. Quizás para terminar, una breve referencia personal. Hace ya 36 años conocí, con diferencia de 15 días, en marzo del 85, a Daniel Ortega y a Sergio Ramírez. A Ortega lo entrevisté en Montevideo para la televisión uruguaya, y a Sergio Ramírez, como enviado especial de varios medios del Cono Sur, le entrevisté 2 semanas después en Managua, en el Palacio de Gobierno, en su condición de presidente en ejercicio. Ortega había viajado a Rusia. Creí que eran lo mismo, pero me equivoqué. Ortega, rústico, mucha arenga y muchos eslóganes. Ramírez, pulcro, mesurado, profundo y convincente. Ambos lucharon contra la dictadura somocista, pero uno por la revolución y contra la dictadura, por y para la dictadura propia. El otro por la revolución y contra las dictaduras, para y por la democracia y la libertad. He ahí la diferencia, no pequeña por cierto, entre uno y el otro, entre Ortega y Sergio Ramírez. Se dirá que quiero ser amable con nuestro invitado. No es así. Y a las pruebas me remito. A fines de los 70, el intelectual disidente Sergio Ramírez fue investigado y convocado a tribunales por los jueces del dictador Somoza. En el 2021, Sergio Ramírez fue acusado con orden de captura por los jueces del dictador Ortega. Queda claro a lo largo de más de 4 décadas de qué lado están los dictadores y la dictadura, y de qué lado ha estado y está Sergio Ramírez. Queridos amigos, los invito a escuchar a un peleador, a un luchador contra la dictadura y a un defensor de la democracia y la libertad. Disfrutemos y aprendamos. Doctor Ramírez, somos todo oídos. Muchísimas gracias, querido Danilo, por tus elogiosas palabras de presentación a mis propias palabras que diré en la inauguración de esta 77 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Don Jorge Canaguati, presidente de la CIP, doña Gabriela Cañas, presidenta de la Agencia EFE,
don Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, querido Danilo Arvila, señores expresidentes de la CIP, amigos todos que nos escuchan desde distintas partes del mundo. Como soy antes que nada un contador de historias, déjenme comenzar recordando una de hace tiempo en Nicaragua. Cuando la dictadura de Somoza agonizaba, aunque él creía que duraría para siempre, y quienes lo rodeaban se lo hacían así creer, como ocurre siempre en las dictaduras, Somoza mandó silenciar todos los medios independientes de prensa porque, como todos los dictadores, creían que era mejor reinar en el silencio que dejar escuchar las voces que perturbaban sus oídos. Era el año de 1978. Sometida al bombardeo de las tanquetas y al asalto militar, destruidas sus rotativas, el diario La Prensa dejó de circular. Antes, el 10 de enero de ese año, su director, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, había sido asesinado por sicarios de la dictadura mientras conducía su automóvil solo en una calle desolada entre las ruinas dejadas por el terremoto que había destruido Managua pocos años atrás. Los noticieros de radio entonces, sometidos a la censura primero, también fueron cerrados. Entonces, los periodistas inventaron una forma de llegar a la gente para que se supiera que la dictadura de Somoza, para que se supiera lo que la dictadura de Somoza no quería que se supiera. La crueldad de la represión, los jóvenes que parecían muertos cada mañana en parajes cercanos a la capital, los asaltos nocturnos a los domicilios, los prisioneros, las desapariciones, las operaciones limpiezas ejecutadas por la Guardia Nacional. Y esa forma de transmitir las noticias fue novedosa. Se hizo dentro de las iglesias, desde el altar mayor, a veces sin luz eléctrica y a la luz de una vela. Los locutores leían los boletines mientras la gente se agolpaba en la nave para escuchar. A ese periodismo se le llamó entonces en Nicaragua periodismo de las catacumbas. En Nicaragua, la historia tiene un mecanismo vicioso que la hace repetirse. Es una anomalía fatal que aún no se corrige. Una dictadura provoca una revolución para derrocar a un dictador y esa revolución crea un nuevo dictador que a su vez inicia un nuevo ciclo de opresión. Somoza engendra a Ortega y el dictador, ofendido por la palabra libre, cierra y ocupa los medios de comunicación, encarcela a los periodistas o los fuerza al exilio. Es la historia mordiéndose la cola. Otra vez hoy el diario La Prensa ha sido obligado a detener sus rotativas, primero por falta de papel retenido en la aduana y después sus instalaciones ocupadas por la policía. Su gerente general, Juan Lorenzo Holman, premiado justamente por la CIP, está preso, sin asistencia médica y con riesgo de perder la vista. Está presa Cristiana Chamorro Barrios, lo mismo que lo está Pedro Joaquín Chamorro Barrios, periodistas y directivos de La Prensa, los dos, y el tercero de los hermanos, Carlos Fernando Chamorro Barrios, director del periódico Confidencial, tuvo que huir por veredas clandestinas para librarse de la orden de prisión. Fue su padre, asesinado, quien dijo que Nicaragua volvería a ser república y la lucha común es conseguirlo. No un sultanato,
sino una república de verdad. Está preso por segunda vez el periodista y fundador del canal 100% Noticias, Miguel Mora, después que las instalaciones del canal fueron ocupadas por la policía en el año 2018 e ilegalmente confiscadas. Está preso el periodista de radio Miguel Mendoza. Todos estos periodistas se hallan entre los cerca de 150 prisioneros políticos, 7 de ellos candidatos presidenciales, dirigentes políticos, de organizaciones cívicas y de derechos humanos, dirigentes campesinos y estudiantes, empresarios, banqueros, sin juicio o sometidos a juicios amañados, sin el debido proceso, sin derecho a la defensa, sin abogados, sin asistencia médica y bajo condiciones inhumanas. Todos ellos acusados de los mismos delitos prefabricados en serie que van desde lavado de dinero hasta terrorismo y actos contra la soberanía nacional. Mi primer ruego delante de ustedes es que no olvidemos a esos prisioneros, que mantengamos vivo el hecho de que están presos en una cárcel siniestra, dentro de la gran cárcel en la que la dictadura de Ortega ha convertido a Nicaragua. Mantener la conciencia de que su causa es justa y necesaria para la defensa de la democracia. Decenas de periodistas de prensa escrita, radio y televisión, igual que Carlos Fernando, han tenido que huir a través de las fronteras. Y entonces, otra vez, tenemos un periodismo de catacumbas. Solo que ahora no en las iglesias, con las noticias leídas a la luz de las velas. Ese periodismo de catacumbas se hace a través de las redes sociales, desde la clandestinidad dentro de Nicaragua o desde el exilio. Los periodistas, auxiliados por corresponsales anónimos, la gente les informa a través de emisiones que la gente les informa. Lo hacen a través de emisiones de YouTube, en Facebook Live, a través de podcasts o en blogspots. Carlos Fernando Chamorro transmite desde fuera de Nicaragua sus programas de televisión esta semana y esta noche. 100% Noticias sigue informando en las pantallas. El diario La Prensa conserva su edición digital mantenida por sus periodistas dentro y fuera del país. Y decenas de sitios más están abiertos y sus periodistas investigan y denuncian los actos de represión, los abusos, dan voz a los familiares de los prisioneros políticos, denuncian la corrupción, revelan lo que la dictadura quiere que mantenga escondido. No podrían silenciarlos sino a través de un gran apagón de Internet. Y de esta manera contradicen el discurso oficial y las noticias oficiales que el régimen busca difundir a través de sus múltiples canales de radio y televisión. Como nunca, el periodismo de las catacumbas es dueño de la palabra que la dictadura no puede quitar de la boca de quienes, entre las penurias del exilio o los riesgos de la clandestinidad, defienden la libertad de expresión y el derecho de informar. La dictadura quiere un país inmovilizado por el miedo y el silencio, mientras prepara una farsa electoral que no tiene la menor legitimidad. Pero la palabra libre transmitida por las redes, capaz de alcanzar a todo el mundo con un teléfono celular en mano, contradice ese designio. Nunca antes la palabra ha tenido tanto peso como ahora. Y en el sombrío panorama en que vive Nicaragua, sus instituciones pervertidas, el Estado de Derecho en ruinas, la persecución policial desatada, es la palabra la que nos salva,
la palabra libre que resuena desde las catacumbas, la palabra en resistencia. Sé que el de Nicaragua no es el único caso donde la represión empieza por la orden policial de imponer el silencio. Es de lo que se trata cuando hablamos de estados policiales. Otros países padecen lo mismo. Basta citar a Venezuela y Cuba. Pero la rebelión empieza siempre por las palabras, y son las palabras la fiel compañía en la lucha por la democracia. Hablo delante de ustedes, amigos y amigas, no como un político que dejé de serlo hace mucho tiempo, sino como un escritor comprometido con las palabras que siempre tienen filo. Es a la palabra con filo a la que temen las dictaduras, sean de izquierda o de derecha. En uno y en otro caso, los métodos de represión son los mismos y el discurso represivo es el mismo. Lo que cambia es el disfraz ideológico, la retórica. Pero aún la retórica llega a parecerse, empezando porque es una retórica trasnochada. Soy un escritor en el exilio, con sus libros prohibidos dentro de Nicaragua y perseguido bajo los mismos delitos inventados arbitrariamente que tienen a tantos luchadores por la democracia en la cárcel, así mujeres como hombres. Y mi contribución a la lucha por la democracia en Nicaragua y en América Latina seguirán siendo las palabras. Cuando un régimen que trata de prolongarse indefinidamente en el poder, cualquiera que sea el costo que tenga que hacer pagar a la población, censura no solo a los periodistas y persigue no solo a quienes informan, sino también a un novelista, y manda detener en La Habana sus libros, igual que mandó detener el papel con que se imprimía el diario La Prensa, es que ese régimen, al fin y al cabo, tiene miedo a las palabras. Hoy en día, en América Latina, la lucha se encuentra planteada muy claramente entre dictadura y democracia. Los regímenes que pretenden quedarse en el poder para siempre, a base de trampas, engaños, falsificaciones, y por lo tanto buscan anular la voluntad popular, falsificando elecciones, acallando a los medios de prensa y que someten bajo un puño todos los poderes del Estado, anulando su independencia, son una anomalía de la historia en pleno siglo XXI, que es el siglo de la modernidad. Transar con sus trampas, aceptar legitimarlos, tomar por normal la anormalidad que representan, olvidarse de ellos, acostumbrarse a ellos, aceptar los resultados de sus reveos de elecciones, creer en sus falsas aperturas y en sus negociaciones mentirosas, a través de las que solo buscan apuntalarse en el poder, es convertirse en sus cómplices. Para enfrentar la anormalidad, para contradecir esa realidad paralela que buscan imponernos, es que la palabra libre existe y los medios de comunicación libres existen. La palabra que no tranza, que no cede, que no claudica. Para eso nos ha sido dada, tanto a quienes investigan lo oculto a través de su labor de periodistas y lo publican, cualquiera que sean los riesgos, aún el de su propia vida, como tantos casos hemos visto en América Latina, igual que a quienes buscamos crear mundos distintos a través de la creación literaria, sin olvidar que las novelas se asientan en la realidad y no son sino un reflejo de esa realidad teñida por la anormalidad creada por el poder vicioso que se erige siempre
contra la libertad y la dignidad de los seres humanos. Las palabras son en ambos casos las mismas, las que usa el periodista y las que usa el novelista, pero al fin y al cabo serán temibles para las tiranías mientras sean palabras con filo. Muchísimas gracias. Danilo, por favor, ahora tienes tú que comandar este espacio que tenemos todavía con preguntas que nos gustaría aprovechar a Sergio Ramírez, que está presente con nosotros. Gracias, Danilo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Ok. ¿Me oyen? ¿Me oyen, sí? Perfectamente, Danilo, adelante. Estupendo exposición, Sergio. Voy a hacer una pregunta, una primera pregunta. ¿Cómo se sale de Nicaragua en estos momentos? De la Por situación. veredas clandestinas y generalmente hacia Costa Rica. Los periodistas perseguidos. No, pero digo, ¿cómo se sale de la situación? ¿Cómo se sale de la actual? situación? Bueno, es una pregunta parecida, ¿no? Yo creo que hay una reflexión muy importante que hacerse. La rebelión de abril del año 2018, protagonizada por muchachos desarmados, fue la primera vez que se demostró que en Nicaragua es posible demandar un cambio sin el uso de las armas. Nuestra historia ha sido una historia de guerras civiles, de enfrentamientos cruentos. Y todos estos más de 500 jóvenes que fueron asesinados en las calles eran jóvenes inermes, jóvenes desarmados. Esta es una pésima enseñanza también de nuestra historia, pero hubo víctimas de un lado, del lado de los que estaban desarmados. Y esta fue una forma de lucha cívica ejemplar que yo espero que será a través de los medios cívicos que en Nicaragua se logrará un cambio. Por lo mismo que yo decía al principio, las luchas armadas siempre tienen un caudillo a la cabeza. Ese caudillo se entroniza luego en el poder y repite la historia imitando o empeorando con su ejemplo al dictador anterior. La historia de Nicaragua, si nosotros queremos recordar los gobiernos democráticos, se cuentan con los dedos de la mano en el siglo XX, ya no se diga en el siglo XXI. Los más recientes, el de doña Violeta Barrio de Chamorro, que tiene hoy a sus hijos presos o en el exilio, que cumplió 92 años de edad y que demostró que en Nicaragua era posible la convivencia democrática a costa de un gran esfuerzo luchando contra la desestabilización provocada por el propio Ortega. Y el gobierno de don Enrique Bolaños, que fue también un gobierno de libertades públicas, un gobierno verdaderamente democrático. Por lo demás, nuestra historia está señalada por las tiranías. O que suben al poder por medio de revoluciones armadas, como en el caso de Somoza, por medio de golpes de Estado, pero tienden a quedarse para siempre. Tenemos ya en Nicaragua 50 años de dictadura de Somoza y 40 años de la presencia permanente de Daniel Ortega en el poder, que ahora busca prolongarse por 5 años más. Que, para si alguien quiere preguntar en esto, ¿cómo me manejo, Ricardo? Sí, yo te voy a ir explicando. Ahí pedí en el chat que puedan hacer las preguntas. Y hay una, si quieres, te la puedo decir, o la puedo hablar en voz alta. En voz alta. Perfecto. Sergio, una de las preguntas tiene que ver un poco el tema de la comunidad internacional y de los organismos supranacionales, desde la UNESCO, la ONU, etcétera.
Es como que por ahí se tiene un poco de miedo a las dictaduras. Hemos vivido 62 años con una dictadura cubana y cada vez que se quiere hacer algo en los organismos internacionales hay una reacción desmedida incluso de grupos democráticos, de países democráticos, que como que no se quiere tocar el tema Cuba, como que ahora, pese a las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, es como que a Nicaragua se la deja, que sea Nicaragua, es decir, que sea una dictadura. Se olvidan de la Carta Democrática de 2001, que Danilo casi siempre insiste con ese tema, y una Carta Democrática que no tiene dientes. La OEA parece no tener dientes, la UNESCO, la ONU, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer para que la comunidad internacional reaccione vívidamente en contra de las dictaduras? Yo creo que lo primero, me parece que está centrado en los medios de comunicación, que es no olvidar el caso de Nicaragua. Lo que pasa con las noticias es que es la costumbre de oír de la represión, de oír que hay 150 presos políticos, de oír que en el 2018 hubo 500 muertos, de escuchar el estado de opresión en que vive Nicaragua y de alguna manera acostumbrarse a eso, y que las primeras planas de los medios pasa a notas pequeñas en las páginas interiores, hablando de manera figurada hoy en tiempos digitales, ¿no? No es posible pretender que la situación de Nicaragua vaya a ser arreglada desde fuera. Eso nunca ha sido posible. La situación de Nicaragua se transformará desde dentro con el esfuerzo de los propios nicaragüenses, pero la comunidad internacional tiene una obligación inmensa de no olvidar, de no quitar el dedo de la llaga. El ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Borrell, acaba de repetirlo, que la situación de Nicaragua no es aceptable, que es intolerable una dictadura de este calibre. Y me parece que la OEA ha perdido la posibilidad de aplicar la Carta Democrática, porque no existe un consenso entre los miembros de la OEA ni para cumplir las resoluciones repetidas que han sido tomadas acerca de la resolución de la situación de Nicaragua. Yo creo que el gran error, y yo trataba de negociarlo en mis palabras, es creer que cuando una dictadura se abre a la negociación es para conceder poder. Eso es un engaño. Cuando una dictadura se abre a la negociación es para ganar tiempo y consolidar poder. Nosotros veremos el año próximo, una vez Ortega, entre comillas, electo en estas elecciones falsas que se van a celebrar el 7 de noviembre, abrir las puertas de una negociación necesariamente. Habrá estados que se prestarán como mediadores, a mí no me cabe duda. Se montará un circo alrededor de las negociaciones. Y lo más triste de todo esto es que lo que Ortega va a poner sobre la mesa de negociación es a los prisioneros políticos. Es su oferta, será su oferta. ¿A cambio de qué? No de ninguna forma de elecciones libres, nuevas o anular las anteriores, sino de obtener legitimidad, que es lo que estas elecciones no le van a dar. Y entonces empezará a ofrecer a los rehenes que tiene en la mano, primero a los de menor importancia, después a los de mayor significación. Esto no sería una negociación. Esto sería una entrega de rehenes a cambio de que se reconozca su propio poder. Me parece que estas son las alertas que deberemos tener en cuenta. Adelante, Danilo. No sé si tenés oportunidad de ver el chat. No, a ver, no. Ok, bueno, no te hagas problema, pero acá hay una pregunta de Fernán Zaguier de Argentina, que pregunta, Sergio, ¿cómo se está comportando el empresariado en Nicaragua, que en algún momento era una fuerza importante y después parece que se diluyó, o cómo está siendo sometida esa parte de la sociedad nicaragüense? Bueno,
hasta antes de 2018, Ortega había logrado una fórmula muy eficaz para él de apuntalar su poder, que era buscar cómo crear una especie de estado corporativo con los empresarios, haciendo concesiones de tipo económico, de tipo financiero, a cambio de el reconocimiento de su propia estabilidad política. Esto se rompió en el 2018 porque la empresa privada pasó a ser parte, la organización oficial de la empresa privada del COSEP, pasó a ser parte de las fuerzas de oposición que buscaron una negociación con Ortega en los términos que no eran mejores entonces para Ortega, porque Ortega estaba a la defensiva enfrentando una verdadera insurrección popular desarmada en las calles, y Ortega convocó a esta negociación pues solo en busca de ganar tiempo para después empezar la represión a través de las fuerzas paramilitares y eliminar de esta manera la resistencia en las calles. Hoy en día, entre los prisioneros políticos de que he hablado, se encuentra el antiguo y más reciente expresidente del COSEP, José Adán Aguirre. Se encuentra el presidente ejecutivo del Banco de la Producción, el doctor Luis Rivas, que es el banco más grande del país. Y por lo tanto las relaciones son obviamente tensas entre la empresa privada y el régimen de Ortega, pero a los primeros que va a buscar Ortega para abrir de nuevo una negociación va a ser a los empresarios. Eso a mí no me cabe duda, porque él buscará restablecer esa fórmula que él tenía antes del 2018 de pacificación con el sector empresarial y por lo tanto de ganar espacio, diciéndoles otra vez, ustedes hagan sus negocios y a mí me dejan la parte política. Muchas gracias, Sergio. Hay Perdón, Danilo, adelante. No, porque complementando esa pregunta, Carlos Jornet decía cuál va a ser el papel de la Iglesia, o qué papel puede jugar la Iglesia. Bueno, la Iglesia tiene, yo diría, el papel más valiente en estos tiempos posteriores al año 2018. Los sacerdotes en la Iglesia se siguen pronunciando con inmensa valentía, yo diría que casi con heroísmo. Hay obispos que no se callan, y el obispo Monseñor Báez, Silvio José Báez, fue mandado al exilio diplomático con un supuesto cargo en el Vaticano que nunca se le dio, y ha recalado ahora en Miami, donde celebra sus misas cada domingo para la comunidad nicaragüense, y él también es un exiliado. Es un exiliado de la dictadura que sigue hablando con una voz muy valiente, y en Nicaragua todo el mundo escucha a Monseñor Báez, así como escucha a Monseñor Álvarez, el obispo de Matagalpa, que tiene una voz muy alta, también muy valiente, y así a muchísimos sacerdotes en los distintos templos, en las iglesias. Yo creo que la última alianza que Ortega tuvo con la Iglesia Católica fue la que logró forjar con el cardenal Miguel Obando Urao, ya fallecido, que fue, yo diría, su mejor momento de obtener la complicidad de la jerarquía católica, pero hoy no tiene ninguna. La jerarquía católica ni los sacerdotes están del lado del régimen. Ricardo, ¿seguís tú? Sí, yo diría, ya para ir cerrando esta charla monumental, Sergio, hubo hace poco una encuesta del Latino Barómetro donde las democracias han perdido por goleada en términos futbolísticos, donde todos los hombres democráticos como usted, como Danilo y todos los que nos acompañan, creemos que la democracia es el sistema,
pero las poblaciones de casi todos los países han elegido que no son realmente las democracias. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O los medios de comunicación, o las sociedades, o los políticos, la polarización? ¿Por qué estamos todavía en este siglo XXI pensando que la democracia no es realmente el sistema más justo para vivir? Yo creo que la democracia es un sistema de prueba y error, con muchas falencias, con muchas deficiencias, con muchas debilidades, pero no existe otro. No existe la posibilidad de que un coro de iluminados designe al gobernante indicado. De manera que en este sistema de prueba y error, me parece que en América Latina, de una u otra forma, dando contrapiés, dando traspiés, hemos avanzado. Por eso yo decía en mis palabras que el verdadero enfrentamiento es entre democracia y dictadura. Para mí, mientras los pueblos se equivoquen al elegir o no elijan bien, eso es igual, pero tengan el derecho de corregir sus decisiones por medio de un sistema electoral abierto, me parece que la democracia seguirá caminando. Es lo que ocurre desde países como Uruguay o Chile hasta países como Colombia, como Costa Rica. La posibilidad de los electores de elegir siempre con sistemas electorales confiables. Donde debemos poner el punto de mira es en aquellos sistemas que usan las elecciones solo como pretexto para escalar el poder, romper con la Constitución, destruir el sistema institucional y buscar cómo quedarse. La alternancia es la base de la democracia. Siempre tendremos gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, unos más al centro izquierda, unos más al centro derecha, pero la diversidad en la capacidad de elección de los electores es lo que es fundamental. Lo que no es tolerable es el uso de la democracia como instrumento para crear dictaduras. En Nicaragua, la última encuesta Gallup, tomada en una muestra de más de 1.500 personas, demuestra claramente, primero, que la gente quiere la democracia y no quiere la dictadura. La inmensa mayoría de la gente quiere la democracia. Votarían por Daniel Ortega solo el 19% de la población. Y votarían por cualquiera de los candidatos presidenciales que están presos, el 65% de la población. Entonces, esta es la prueba de cómo un país ha reojado, apresado, encarcelado, quiere la libertad y quiere que el voto verdaderamente funcione. Muy bien. Yo le pediría que en breves palabras nos podría definir usted su sentimiento de ser un nicaragüense en el exilio por la excusa de una novela, formidable novela, y que lo han desterrado de su propio país. ¿Cómo vive? Entendemos que está viviendo en Madrid. ¿Cuál es su esperanza de volver a Nicaragua? ¿Y cuál su esperanza de las próximas elecciones de noviembre? Bueno, yo he estado exiliado 2 veces, una con Somoza, otra ahora. La única diferencia es que han pasado bastantes años. Cuando Somoza decretó una orden de prisión contra mí por terrorismo, asociación ilícita para delinquir, junto con las demás personas que fuimos acusadas, que formábamos lo que se llamaba el Grupo de los 12, que buscaba una salida democrática para el país en medio de la lucha armada que se estaba dando. Regresamos a Nicaragua a enfrentar la orden de captura de Somoza, que Somoza no se atrevió a hacer efectiva. Hoy en día, un regreso mío a Nicaragua solo significaría que sí, verdaderamente me meten en la misma cárcel donde están los 150 prisioneros políticos, de manera que tengo que vivir el exilio de otra manera.
Yo soy un escritor que tiene que trasladar su ordenador, su laptop, de una frontera a otra frontera para seguir haciendo lo único que yo sé hacer, que es escribir, pero escribir con una palabra libre, con una palabra que, como yo dije antes, no pierda filo. Yo soy de los que cree que estoy entre los que quienes creen que los intelectuales no deben callarse, que los escritores no deben callarse. No digo que quien se calla es un mal escritor, no estoy hablando de eso, la calidad de la literatura es otra cosa, hay buenos escritores que se callan y hay escritores que hablan. Yo estoy entre los escritores ciudadanos, que también son ciudadanos y que también ponen en alto su voz. Y si yo sé que como escritor tengo un altoparlante más amplio que otras personas en Nicaragua, yo estoy obligado a usar esa voz en defensa de la democracia. Y viendo mi país desde el exilio, pues mi esperanza es que yo regresaré a una Nicaragua libre y democrática. Muchísimas gracias, don Sergio Ramírez. Muchísimas gracias, Danilo. Sergio, las puertas, lo digo en nombre de las autoridades de la CIP, siempre estarán abiertas para usted, para que nos Muchas comparta gracias. sus escritos, para que lo podamos respaldar y no se sienta asediado por una dictadura. Le deseamos la mejor suerte y que pronto pueda volver a su patria.